Bueno, buenas tardes, chicas. Estamos con nuestra clase número 10. Son las 14:05, más o menos. Y bueno, pocos encuentros presenciales hemos tenido. Vamos a seguir con la capacitación y como los viernes que no tenemos clases voy a avanzar en el Power con los temas que seguimos desarrollando. En la clase anterior, que también fue grabada, porque la que tuvimos presencial fue el parcial, el viernes 2, hace como mucho, ¿no? Hace un montón de tiempo. Hablamos de la inteligencia emocional y mostrábamos un árbol, que ese árbol lo que nos muestra es todos los beneficios que nos trae a nuestra vida procurar ser inteligentes emocionalmente. Y esta diapositiva muestra algunas de las emociones más comunes que los humanos manifestamos. La emoción enojo es la más habitual de todas. Hoy somos enojados, hoy estamos enojados. Creo que el contexto que estamos viviendo colabora enormemente para los cuadros de enojo. ¿Cómo compensar el enojo? Porque cuando nos enojamos, nuestro cerebro comienza a liberar cortisol, que es una hormona que tiene que ver con el estrés y nos pone más estresados. Entonces, ¿cómo hacer para bajar los niveles del enojo? Si estamos enojados y estamos hablando enojados, el otro nos va a responder en ese espejo de la misma manera. Entonces, una herramienta muy simple es hacer una respiración profunda que lleva 5 o 6 segundos hacerla, inflar el abdomen y liberar muy suavemente ese aire. Vamos a sentir el tono muscular más relajado, pero vamos a oxigenar el techo, digo yo, ¿no? Siempre nuestro cerebro límbico se va a oxigenar y vamos a poder salir de lo que técnicamente Goleman llama secuestro emocional o asalto emocional. Entonces la respiración es una receta, sobre todo para estados de ánimo negativos. La alegría. Creo que llevamos bastante tiempo sin reírnos mucho, ¿no? Sin sentir que disfrutar de la alegría, pero como cualquier otra emoción, también debe ser mesurada, o sea, si estamos en estados de euforia permanente, tampoco sirve, como estar en estados de enojo permanente no sirve. La alegría se puede convertir en una emoción patológica si nosotros buscamos por todos los medios estar todo el tiempo eufóricos o en alfa, como decimos, ¿no? Y que eso es generalmente las personas lo buscan a través de adicciones, pero que no necesariamente a sustancias. La adicción a sustancias, sin ninguna duda, intenta eso, pero también puede ser adicciones al trabajo, puede ser adicciones a personas. O sea, el tema de las adicciones, que es toda aquella situación sin la cual yo no puedo vivir, es una adicción y es una distorsión en la conducta humana. La frustración, fíjense que un poco la diapositiva muestra el cerebro en sus distintas partes, colorea
y señala en qué parte se activa el enojo, en qué parte se activa la alegría, en qué parte se activa la envidia, en qué parte se activa el rechazo y en qué parte se activa la frustración. Las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos. La frustración, de hecho, creo que es una emoción tremendamente útil al ser humano y que si no la hemos aprendido desde pequeños, con una crianza con límites claros, con una crianza con noes y síes que sean coherentes, en la vida adulta vamos a procurar estar en estados de euforia o vamos a procurar o vamos a estar en estados de enojo o de rechazo. Y la frustración es saber que no todas las cosas salen como nosotros esperamos, que no todas las cosas que programamos salen, pero que es una herramienta que nos permite la resiliencia, ¿no? Esta habilidad que las personas que han logrado una alta inteligencia emocional tienen, renacer de las cenizas, ¿no? O sea, de volver a empezar, como dice la canción de Lerner, volver a empezar. La emoción envidia. La emoción envidia tiene una connotación tremenda para nuestro cerebro, nos produce un desgaste tremendamente importante de energía y tiene que ver con el compararme con otros o en el querer tener las cosas que otro tiene, y lo que subyace es una tremenda autoestima, una baja estima, perdón, una estima muy baja subyace a la envidia. Cada uno tiene lo que tiene, cada uno tiene lo que se ganó, cada uno cosecha lo que sembró. Y si alguien logró tener un título, tener estudios más altos que los míos, o una situación exitosa, es porque hizo algo para llegar a esa situación. Entonces, en lugar de tener envidia, deberíamos poder tomar a esa persona como ejemplo y intentar con la fortaleza que tenemos cada uno de nosotros, porque por ahí a uno le da envidia el éxito de alguien, pero no tiene las herramientas para ese tipo de éxito, pero a lo mejor tiene las herramientas para cualquier otro éxito. Pero la envidia nos pone a mirar para afuera. La envidia es una proyección. Como mecanismo de defensa, la envidia es una proyección, es poner en el otro lo que tiene que ver con mis frustraciones. Entonces, si nosotros aprendemos a tener umbrales bajos o altos de frustración, no vamos a necesitar tener envidia, podemos decir, bueno, no salió esto, puede salir esto otro, o a lo mejor no hice el camino adecuado, a lo mejor no di los pasos que tenía que dar, pruebo por este otro lado, fui por el frente, no sirvió, pruebo por derecha, pruebo por izquierda. Y otra emoción que es muy, muy dañina también, es el rechazo. Y esto lo hemos hablado desde el principio, ¿no? El rechazo, fíjense que está localizado en el cerebro reptiliano. El rechazo en general tiene que ver con la resistencia al cambio. Nosotros rechazamos aquello que sentimos que no somos capaces de, o rechazamos en el otro lo que representa el otro en contra de mis propias creencias, ¿no? Yo rechazo una convicción religiosa, yo rechazo una orientación sexual, yo rechazo una manera de vestirse, yo rechazo una manera de vivir, pero somos todos diferentes. Entonces, el rechazo nos propone la inteligencia emocional abrazar la diferencia, ¿no? Aceptar la diferencia, porque desde la diferencia es que sumamos.
porque si nosotros estamos abiertos a la maestría que el otro nos pone delante, siempre el otro con el que yo me voy a ir encontrando, siempre es un maestro que viene a enseñarme algo. Recuerden cuando hablamos de la ley de causa y efecto, nadie llega a mi vida casualmente. Las personas con las que me voy encontrando llegan causalmente a mi vida. Entonces son maestros o nosotros somos sus maestros y son personas de las que vamos a seguramente aprender algo, que vienen a enseñarnos algo. Por eso no matemos al mensajero, digo yo, ¿no? Y generalmente el rechazo mata al mensajero, mata en el sentido literal, ¿no? En el sentido simbólico. La posibilidad a lo mejor o la oportunidad de algo que como me la presentaba la persona fuera de mi marco de expectativas, no era lo que yo estaba esperando, como yo estaba esperando que se diera, lo rechazo y, y a lo mejor pierdo una importante oportunidad. Entonces, sí sabemos que nuestro cerebro reptiliano tiene como función el instinto de supervivencia. Y es natural que cosas con las que yo no estoy de acuerdo o cosas que no me gustan o que me desagradan, eh, yo las rechace. Pero el proceso debería ser, en lugar de bajar una persiana, el proceso debería ser, ¿qué me está queriendo mostrar esta situación que estoy rechazando? Y eso sería apelar a la neuroplasticidad de mi cerebro, sería apelar a procesos de inteligencia emocional. En lugar de cerrar la puerta, eh, decir, voy a abrir esta puerta, porque esta puerta tal vez me esté queriendo mostrar algo. Bueno, uno de los puntos del programa habla de la importancia de comunicarnos en el ámbito sanitario. No es muy distinto a la comunicación efectiva que proponemos para cualquier otro ámbito de convivencia, de relaciones humanas. El tema de la escucha activa, ¿sí? Prestar atención no solamente a la palabra que el otro me dice, sino prestar atención a cómo lo dice, qué posturas o qué modos o qué gestos o qué tono de voz y qué mirada tiene la persona. O sea, la escucha activa, esto es un tema que lo hemos visto, es prestar atención. Escuchar no es solamente oír. Nosotros, si somos normales auditivamente, vamos siempre a estar oyendo. Escuchar tiene que ver con detener mi movimiento interno y prestar oídos atentos y tratar de comprender lo que el otro está diciendo, leyendo las otras manifestaciones de la comunicación. Su lenguaje no verbal, su gestualidad, su lenguaje paraverbal y además de la palabra que está usando para, o a lo mejor no está usando ninguna palabra, ¿no? Porque sabemos que la oralidad tiene muy poca importancia en la transmisión del mensaje y que un gesto vale más que 1000 palabras. A veces una simple mirada me está dando una cantidad enorme de información. Por lo tanto, nosotros, ustedes están cursando, ustedes tienen esta materia. Estos deberían ser aprendizajes o sea, nosotros tendríamos que poder desde pequeños iniciarnos en la inteligencia emocional, que es la posibilidad de tomar conciencia de mis emociones y de autorregularlas, de autocontrolarlas. Pero bueno, como eso no pasa, la mayoría de las personas no tiene conciencia de que transmite
el 93% del hola, del chau o del cuánto cobras por hacer los pies, lo transmite su gesto, lo transmite el tono de voz, lo transmite la mirada. A ver, voy a contar una anécdota de ayer. Yo ayer fui a buscar mi vehículo en el taller mecánico a las 3:00 de la tarde. Entonces me quedo charlando con la administrativa unos minutos y tengo buena onda, buen feedback con esa chica. Bueno, le pago y hablamos algunas cosas. Es un lugar muy chiquitito, entonces dejan entrar una persona por vez y hay un cartel en la puerta que dice que puede haber solamente una persona dentro. Abre la puerta un señor y ella, sin pésimo modo, le dijo: no se puede entrar. Así, tal cual. Y es una chica muy seria, con un gesto muy rudo en su rostro. Y cuando el señor sale afuera y cierra la puerta, me dice: ay, qué me parece, me cae tan mal ese hombre, ¿no? Si fuese una persona que no le cae mal, le habría dicho, podría haber dicho, cuando la señora salga puede entrar, o algo más cordial, ¿no? Entonces, no somos conscientes de todo lo que transmitimos, no solamente con el tono de voz, porque el rostro se le transfiguró ante una persona que le cae mal, que le desagrada, que la conoce, no la conoce, no sé, yo no sé quién era el señor, pero debemos aprender a ser conscientes de qué transmitimos con nuestro lenguaje no verbal, de qué posturas usamos, de cómo nos paramos, de cómo nos sentamos, porque todo es comunicación. Dar información ajustada al interlocutor. Si esto lo vimos cuando vimos lo claro, conciso y concreto, el mensaje tiene que ser claro y nosotros tenemos que hablar con nuestro interlocutor en un idioma que esa persona pueda entender, en un lenguaje que esa persona pueda entender. En general pasa con todo lo que tiene que ver con salud, que somos bastante tremendistas, al menos muchos médicos de los que conozco, muchos. Normalmente cuando te dan el diagnóstico tienden a poner una cara o a asustarte o a crearte expectativas negativas respecto a lo que te está pasando, y a lo mejor lo que te está pasando es una pavada, y que tomando una sola pastilla y nada más que una pastilla eso se pasa, pero hay un tema muy, muy fuerte con eso, ¿no? En general son las cosas que yo observo, ¿no? Yo voy haciendo mis propias estadísticas y con respecto a médicos, yo tengo un médico grande que lleva muchos meses sin trabajar porque es grande, que para mí es que él me tome la presión, a mí se me baja la presión. Cuando él me toma la presión, yo puedo estar saliendo de mi casa con 18 y llego allá y tengo 13 o 12. Es tanta la tranquilidad que ese hombre me provoca, que yo salgo del consultorio ya más o menos con la mitad del diagnóstico. Y son pocos los médicos que conozco, porque él ahora dejó de relevo a otra persona y ni te toma la presión. Él te hace acostar en la camilla, aunque vayas a que revise tus análisis, te toma la presión, te oculta los edemas, te controla los pulmones, te controla el estómago. Y uno se siente tranquila y acompañada con eso, pero yo en tantos años viviendo acá, prácticamente no he encontrado ningún médico que haga eso. Entonces, eso tiene mucho que ver con la comunicación en el ámbito financiero. Perdón, sanitario. Me fui por la plata en el ámbito sanitario. Sí, y eso a mí me lo dijo, palabras textuales, un médico una vez con el que estaba charlando. Me dijo: a nosotros la universidad nos forma soberbios.
Nosotros salimos formados creyendo que somos dueños de la vida y la muerte del paciente. Entonces, bueno, tiene el ambiente de salud en general está teñido por, por muchas luchas de poder, por muchas competencias entre los distintos roles que forman parte de una estructura de salud, cuando son todos necesarios y cuando cada uno hace la tarea que le corresponde. O sea, el médico necesita al enfermero porque el enfermero hace tareas que el médico no sabe hacer. O sea, no existe una institución de salud sin enfermeros. Y en el caso de ustedes van a ser expertos en el trabajo del pie. Entonces, puede haber un traumatólogo de pie que marque alguna cuestión con el pie para que ustedes la trabajen, pero hay cosas que el traumatólogo no la sabe, de la atención del pie, que la saben solamente ustedes. Entonces, ¿por qué competir? ¿Por qué, ¿Por qué existe un contexto de tanta competencia? Porque esa es una particularidad del ámbito sanitario que llevo muchos años interviniendo en distintas instituciones, en distintas áreas laborales, haciendo mi tarea de capacitación. Y puedo decir que el ambiente sanitario es el que tiene más ruidos en la comunicación puestos en estas cuestiones, ¿no? En esas competencias innecesarias. El auxiliar en enfermería, el técnico en enfermería, el licenciado en enfermería. Y si es recién recibido o si viene de una universidad pública o de una universidad privada, es innecesario, son todas esas cosas. Entonces, bueno, yo esto también lo trabajo con mis alumnos de enfermería, en temas de autoliderazgo y en temas de comunicación en grupo. Lo importante que es que cada uno de nosotros pueda empezar a sentir que es profesional en lo que hace y que forma parte de un equipo y que ese pedacito que uno sabe, el otro no lo sabe. Y apoyarse en eso para sentir que tengo un lugar y que no necesito estar mirando con el rabillo del ojo que hace el otro, porque yo tengo que procurar hacer lo que hago bien. Hay una sola manera de hacer las cosas y es hacerlas bien. Pedirle con respecto al interlocutor, pedirle su parecer, que pueda ser protagonista en la toma de decisiones. ¿Sí? Esto también es verdaderamente muy importante. No sé con respecto al pie, pero de pronto se me ocurre pensar en una cuestión, no sé nada de enfermedades del pie, partamos de la base que no sé absolutamente nada, pero pensemos en el pie del diabético. ¿Cómo le pido su parecer a un diabético para ayudarlo con sus pies? No sé. ¿A usted le serviría usar otro tipo de calzado? No sé, la verdad que probablemente a eso ustedes me podrían responder mucho más asertivamente porque yo estoy recontra suponiendo, pero recontra suponiendo. A ver, voy a pensar en algo más concreto. En mi pie izquierdo, que tiene un juanete, no debe tener otro nombre técnico, no me gusta, me parece re feo esa manera de mencionarlo, pero bueno, ese hueso que cada vez sale más, me va empujando los otros dedos. Y en los últimos tiempos me produjo un roce que me lastimó el dedo que sigue al dedo gordo. Entonces, probablemente si ustedes me atendiesen y me pidieran mi parecer respecto a mi pie, y a lo mejor tendría que ver con por qué dejó que llegara esto. Yo tengo los pies de mi madre,
¿sí? Son tal cual el pie de mi madre, en el pie izquierdo, ese hueso. Hoy yo estoy usando una prótesis, llevo ya como 2 meses usándola. Debe haber otros, después cuando hablemos les voy a preguntar. Debe haber, es un aparatito que tiene un plástico que lo que hace es separar esos 2 dedos y yo duermo toda la noche con eso, pero entiendo que hoy hay de siliconas, hay ese tipo de, no sé cómo llamarlo, de dispositivo eh, que se pueden usar con el calzado incluso, y bueno, es algo que tengo que averiguar para poder hacerlo, porque me molesta mucho ver mi pie con esa forma, pero además eso me impide absolutamente ponerme un tipo de calzado con algo de taco, tienen que ser calzados que tengan la base ancha, si no me molestan, si no me lastiman. Entonces, no sé cómo podrían ustedes pedirme mi parecer para que yo sea protagonista de eso. A lo mejor es, ¿y qué le parece si le sugerimos el uso de tal o cual cuestión o el uso de tal o cual calzado o a usted le favorecería usar tal o cual calzado? Se me ocurre pensar en algo así para que yo sienta que soy protagonista de esa historia y que hay cosas que se pueden hacer, ¿sí? O sea, eh, siempre darle una mirada optimista al otro sería, ¿no? Yo siempre digo esto, la única vuelta atrás es cuando estamos acostaditos en el traje de madera y ya nos llevan, cambiamos de plano, ¿no? O sea, ahí ya no hay vuelta atrás, pero siempre con esto es como darle opciones al otro, siempre el mensaje, la comunicación tiene que ir de lo positivo a lo negativo, valorar el esfuerzo que la persona hace o valorar los aspectos positivos que la persona tiene para después marcarle aquellas que sí son sobre las que hay que trabajar y las que lo pueden llegar a perjudicar. No sé si se entiende eso, pero bueno, yo esto lo voy a escribir en mi cuaderno para charlarlo con ustedes, eh, pedir su parecer al interlocutor, para que por ahí me den un poco más de letra, porque bueno, eso supongo, nada más, no desconozco muchísimas cosas del tema del pie. Valorar y proponer distintas alternativas, eso, bueno, eso tiene que ver también, ¿no? Con lo que yo decía. ¿Qué alternativas tenemos? Porque en general cuando a las personas nos pasa algo que tenga que ver con nuestra salud o con nuestro dolor, muchas veces dramatizamos y siempre dramatizamos en el peor de los escenarios. Y es muy probable que cualquier escenario tenga un par de alternativas, al menos 2 alternativas. Entonces, bueno, proponer distintas alternativas. En mi caso, a ver, por ejemplo, vuelvo a mi pie, a lo mejor usar ese dispositivo, plantilla, no sé cómo se llama, me puede beneficiar y yo tendría que tomarme el trabajo de usarlo no menos de 3 meses. Y como por ahí a lo mejor es molesto de llevar, no lo sé, estoy hipotetizando, estoy inventando algo, eh, ustedes pueden decirme, bueno, si usted acepta usarlo al menos 3 meses, va a empezar a lograr que ese dedo se enderece un poco. Y si no, puede haber esta otra alternativa como la que yo estoy usando, con un aparato que es de plástico duro y que no me lastima, pero hoy lo tengo hace muchos años guardado y nunca lo usé. Ahora que un dedo me empezó a lastimar el otro, ahí es donde decidí usarlo y llevo más de 2 meses usándolo todas las noches y muy levemente, el dedo gordo ha dejado de apoyarse en el dedo que sigue.
aprender a manejar nuestros aspectos emocionales y ayudar al paciente, al usuario, también con los propios, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con lo mismo que venimos hablando, dar mensajes positivos, dar aliento, dar esperanzas, si las hay. Si no hay esperanzas, no vender un boleto que no se pueda comprar o que no nos lleve a ningún lado. Pero se van a encontrar, seguramente ustedes, por cosas que me han comentado, ya tienen una práctica concreta de trabajo con el pie, y por ahí se pueden encontrar con situaciones que no les agraden, con personas que no les agraden, con personas que les caigan mal, con pies que a lo mejor son difíciles de atender, y eso nos va a provocar un estado emocional que si no lo aprendemos a manejar, el otro lo va a percibir, porque por neuronas espejo todos percibimos el inconsciente del otro y nosotros el inconsciente de con quien estamos interactuando. Recuerden eso. Entonces, como no se elabora, como eso funciona de inconsciente a inconsciente, va a provocar a lo mejor reacciones que nosotros no estamos esperando de parte del usuario, o el usuario va a tener reacciones con nosotros que no está esperando, como esto que les cuento de ayer, ¿no? El señor, cuando abrió la puerta, no esperaba que desde adentro le gritaran en el tono que le gritaron, porque lo único que estaba haciendo era abrir una puerta y a ver si había otra persona adentro. Entonces, eso, si alguien me cae mal, yo tengo dos opciones. Si puedo evitar atenderlo, lo evito, pero si esa persona me cae mal, el mejor trabajo que podemos hacer es preguntarnos por qué me cae mal o para qué me cae mal, porque siempre es un tema de disposiciones que están guardadas dentro mío y que las podría trabajar y que me ayudarían muchísimo a resolver temas que ni sabía que estaban ahí, pero que eran un obstáculo. En gran medida eran un obstáculo. Bueno, otro de los puntos que tiene el programa es hablar de grupo, porque bueno, vamos a formar ustedes, sin ninguna duda, todos los humanos formamos parte de grupos. ¿Qué es un grupo? Dos o más personas reunidas con un objetivo en común, en un tiempo y en un espacio, a realizar una tarea en la que están ambos involucrados. Y eso lleva al ejercicio del rol. ¿Qué es un rol? Es un patrón de comportamiento esperado y que muestra a un individuo como miembro de un grupo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vemos grupo? En realidad vemos grupo y en general hablamos de equipos. La gente habla de equipo, el equipo de salud, el equipo de acá, el equipo de allá. No son más que grupos, porque si fuesen equipos, los equipos tienen otras características de tolerancia, de flexibilidad, de respeto por el rol del otro, de tener claro dónde empieza y dónde termina ese patrón de comportamientos que tiene que ver el ejercicio de ese rol. En realidad, prácticamente en todas las organizaciones de las que formamos parte trabajamos en grupo. Que pueden haber grupos que sean más aceitados, que sean mejor gestionados por su líder, eso sí es posible. Pero el grupo nos lleva a eso, a tener relaciones interpersonales, no hay otra manera de hacerlo, y desde un determinado rol, cada uno de los que forman parte de ese grupo, y ese rol me va a llevar a percibir al otro de determinada manera. En el caso de ustedes, la percepción va a ser que su tarea tiene que ver con el pie
y que el ejercicio, el patrón de comportamientos esperados del resto de las personas con las que ustedes interactúen es que ustedes trabajen el pie, que no empiecen a acotar de pronto tareas o a intentar hacer tareas que no competen con su rol de técnico en podología. Entonces, el tema de la percepción es un tema complejo en los roles porque justamente como el rol es un patrón de comportamientos esperados, yo espero del otro, genera expectativas. Una de las cuestiones que el rol conlleva es generar expectativas. Y si el otro no cumple con las expectativas, o sea, no hace lo que yo creo, tengo entendido que tiene que hacer, eso va provocando ruidos en la comunicación y va modificando mi percepción de ese rol. La definición que a mí me gusta trabajar de grupo es la de mi formación, que es la psicología social. Conjunto restringido de personas unidas por constantes de tiempo y espacio, articuladas por su mutua representación interna, que se proponen en forma explícita o implícita una determinada tarea que va a ser su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. ¿Por qué insisto y cambio el tono de voz y pongo el acento en determinados vocablos de esta definición? Para desarmarlo, porque realmente para llegar a tener un grupo cohesionado, un grupo articulado, un grupo que cada uno haga lo que tiene que hacer y no esté mirando lo que está haciendo el otro en términos dinerarios, en términos de tiempos, en términos de objetivos o lo que sea que esté planteado, yo lo voy a desgranar esto, ¿no? Realmente, conjunto restringido de personas. Nunca 100, nunca 50. Restringido es para que podamos tener una interacción con una buena cohesión, no más de 12 personas interactuando. Y ya son bastantes 12, porque más personas sumemos, más diferencias y más interpretaciones de la realidad estamos sumando. Y eso es normal, cada uno mira desde donde mira, y en el caso de formar parte de un grupo interdisciplinario, ustedes mirarán desde el pie, el otro mirará desde la postura corporal, el otro mirará desde la emocionalidad, el otro mirará de la temperatura del cuerpo, de la presión arterial. Entonces hay una serie de profesionales que tienen una mirada distinta del mismo sujeto y tienen que buscar articular esa mirada en términos del beneficio de ese usuario, que es la persona con la que ustedes están interviniendo para mejorarle la vida. Constantes de tiempo y espacio. Los humanos necesitamos parámetros fijos para poder movernos adentro. Por eso dormimos en camas que no se mueven, por eso tenemos paredes que nos contienen y puertas que se abren y se cierran, porque nuestra mente tiene movimiento permanente, nuestra mente no deja de estar pensando, más la de las mujeres que la de los varones. Entonces, esas constantes de tiempo y espacio van a ser el encuadre que a mí me va a permitir moverme adentro en el ejercicio de mi rol. Si nosotros hoy estuviéramos sentados en un piso que da vueltas, sería muy difícil concentrarnos, o si nos reuniéramos, las personas que formamos parte de ese grupo, en un lugar que las paredes giran o está rodeado de espejos y los espejos se mueven, no nos podríamos conectar, no nos podríamos concentrar en el ejercicio del rol acabadamente.
porque habría un elemento del afuera que se cruza con el elemento del adentro. Por eso es tan importante que haya un encuadre fijo. Yo trabajo de tal horario a tal horario, yo voy a trabajar a tal lugar, ¿sí? Entonces, nos encontramos en tal dirección o tenemos los consultorios en tal lugar, eso sostiene el ejercicio del rol. Articulados por su mutua representación interna. ¿Qué es la mutua representación interna? Es la instalación interna de lazos afectivos, de lazos de reconocimiento positivo hacia el otro. Lo que cohesiona a un conjunto de personas y las convierte en un grupo es eso, esa urdiembre que las personas forman por los lazos que tienen que ver con algo que va más allá de lo laboral. O sea, hay personas, y esto es normal en todo grupo, que yo termino haciéndome amigo de alguien o relacionándome en el afuera con alguien más que con otro. Entonces, esa mutua representación interna, ¿cómo me doy cuenta que la tengo? Cuando el otro no está y yo lo tengo en cuenta. Ah, fulano no vino, lo voy a llamar a ver qué le pasó o qué le habrá pasado a Mengano que nunca llega tarde. Entonces, eso es la mutua representación interna. Y ese es el factor de cohesión de un conjunto de personas para convertirlas en un grupo. Un grupo lo que tiene es interrelación. Un conjunto de personas son las que están ahora en la cola para esperar a entrar al supermercado, las que están la cola que tenemos en todos lados que hacer, somos un conjunto de personas. Porque no interactuamos, estamos esperando uno detrás del otro que nos den la posibilidad de entrar al lugar donde vamos. Cuando hay interacción, cuando esas personas hiciesen un pequeño grupo y se pusiesen a charlar de un tema en común porque demoramos mucho en entrar y bueno, nos ponemos a charlar y compartimos, ahí comienza la interacción y ahí comienza a modificarse ese formato del conjunto. Tarea explícita o implícita, o sea, venimos, en el caso, su tarea explícita es el pie. Pero implícitamente, o sea, lo que subyace, lo que está abajo, el metamensaje, no siempre es el que nos dicen que es. A ver, les voy a dar ejemplos por ejemplo, de AT, que me parece de los chicos que estoy formando en acompañante terapéutico, que es muy habitual que a los AT les pase eso. Reciben a un usuario con un determinado diagnóstico, eso sería lo explícito, autista, esquizofrénico, o no sé, algún tema a nivel físico. Ahí estoy hablando de temas mentales, después pueden ser temas a nivel físico. Y cuando ellos empiezan a intervenir, se encuentran que no es exactamente el diagnóstico que les bajaron y que hay variables a ese diagnóstico. Entonces, lo implícito sería eso, ¿sí? Y muchas veces, y esto me lo cuenta una amiga mía que grande, que lleva muchos años trabajando como AT, ella trabaja en Buenos Aires, que muchas veces para que las obras sociales acompañen a la familia en el proceso de contratar un acompañante terapéutico, se arma un determinado diagnóstico que la obra social va a acompañar, pero después el AT se encuentra con que en realidad hay otras cosas para trabajar y no específicamente lo del diagnóstico o sí el diagnóstico y alguna otra cosa. Entonces, la tarea es explícita siempre, pero en toda tarea explícita hay algo implícito que va a hacer que sea muy complejo ese mecanismo de asunción y adjudicación de roles. Porque a mí me adjudican un rol. Y a lo mejor me adjudican un rol con un montón de pocas cosas poco claras.
no me dicen exactamente con quién voy a trabajar, en qué horario voy a trabajar, para hablar de cosas muy simples. A veces son mucho más graves que eso, ¿no? Pero no me dicen cómo se llaman las personas con las que voy a trabajar. Este va a ser tu lugar y vos tenés que trabajar acá, pero no me muestran esa interrelación. Si yo lo asumo desde ahí, ya lo asumo con un montón de ruidos en la comunicación. Entonces, por eso es muy, muy complejo porque quien me asigna el rol no necesariamente me aclara el para qué de mi intervención en esa determinada situación. Yo tengo que asumir el rol preguntando ¿para qué tengo que hacer esto? ¿Con quién lo tengo que hacer? ¿Por qué lo tengo que hacer? O sea, ambos roles tienen la responsabilidad de ubicarse adecuadamente en la situación. Y si a mí, quien me lo adjudica, no me aclara lo que yo necesito que me aclare, tengo que preguntarlo yo. Les voy a poner otro ejemplo, que es, no tiene nada que verme con el pie, pero bueno, yo recibo dos análisis grafológicos de una empresa para la que trabajo. Yo le hago la selección de personal a través del análisis de la letra y me dejan el sobre por abajo de la puerta porque la persona que me trae los papeles, que es un escrito y tiene que venir acompañado del currículum de la persona para que yo sepa y de decirme para qué puesto tengo que analizar la letra, porque si a mí no me dicen para qué puesto es, y yo hago una general, pero no le voy a poder decir si es apto para ese puesto. Bueno, pasaron varios días y recién me trajo el sobre, me lo dejó, porque el viernes pasado yo abro la puerta y me encuentro el sobre abajo de la puerta. Porque bueno, estamos todos muy ocupados. Ellos, yo, ellos son personas que van a trabajar al campo, que están toda la semana afuera. Entonces, bueno, el mismo viernes yo le escribo, le digo, por favor, decime, de uno de los candidatos yo tengo el currículum, pero no sé para qué puesto es. Del otro candidato solamente tengo el escrito. Dame datos del otro candidato, porque yo no puedo terminar de hacer el análisis grafológico porque ni siquiera tengo un teléfono, porque yo después hago el análisis grafológico, hago una entrevista con la persona para cotejar eso explícito y lo implícito que a mí me dice de su personalidad la letra. Entonces, estas cosas son muy habituales. Entonces me escribe, el mismo sábado a la tarde me escribe, hoy, cierto, que me faltó una parte, porque además en el caso de los escritores, yo hace años que les hago los grafológicos, ya deberían saberlo, me tienen que decir si es diestro, si es zurdo, pues si es zurdo me cambia todo el panorama, no lo hacen, entonces me escribe, sí, bueno, y ayer me escribe, estoy en el campo, no tengo señal de internet, si consigo tenerla te voy a mandar los datos que están faltando, pero yo hace una semana que tengo sobre mi mesa de trabajo 2 análisis grafológicos para hacer y me faltan elementos, entonces eso, ¿no? Yo eso me lo saco de encima todo el tiempo. Yo no lo asumo con esa falta de información. Pero si lo asumiera con esa falta de ellos me lo adjudican, yo soy la que tiene que hacer el trabajo. Acá siempre estamos hablando de cosas positivas, no estamos hablando de que haya cosas retorcidas ni nada por el estilo. Simplemente ellos son ingenieros y yo soy psicóloga. Entonces siempre lo hablamos con esta persona. Tengo algunos problemitas con la comunicación. Y sí, les digo yo, sí. Hay algunas cositas con la comunicación y siempre me pide disculpas porque es muy educado. Pero bueno, yo no asumo esto que me adjudican. Yo necesito, para poder hacer un buen trabajo, que me den toda la información. Entonces, mientras no me la den, ahí está detenido el trabajo. Puedo avanzar con el que tengo currículum, que sé qué formación tiene, que más o menos estoy imaginando qué puesto de trabajo puede llegar a tener en la empresa, pero estoy suponiendo. Entonces, lo implícito en general nos lleva a suponer. Entonces,
Cuando asuman cualquier rol, pregúntenle a quien les asigna el rol, aunque parezca una perogrullada, aunque parezca una pregunta pavota, ¿con quién y para qué, por lo menos? ¿Sí? Es muy importante. Por lo tanto, un rol es una serie organizada de comportamientos esperados de un individuo. Y esperamos mucho, sobre todo desde lo que creemos que el otro hace. Este es el ruido más importante que tiene la comunicación humana, el rol, lo que se espera del otro sin tener demasiado claro qué hace el otro. Y eso es en los grupos. En los equipos, y esa es la gran diferencia con los equipos, en los equipos, cada miembro del equipo tiene perfectamente claro qué hace el otro y el otro perfectamente claro qué hace él. Sabe dónde empieza y dónde termina el rol. Y no se fomenta la competencia, porque cuando no está claro qué hago yo, eso lleva a fomentar la competencia o aún más la radio pasillo, porque yo me encuentro con que el otro está haciendo algo que es tarea mía. ¿Y por qué la hace? ¿Por qué la está haciendo? Entonces eso genera susceptibilidades, genera muchísimos supuestos. Es algo con lo que Noemí, como capacitadora, como entrenadora, viene trabajando con todas las empresas. Esta mañana, por ejemplo, estuve con una empresa que también es cliente mío para análisis grafológico. Entonces el dueño de la empresa me dice, yo quiero que me ayudes con el tema de los roles. Y venimos desde el año pasado intentando eso. Sí, es fundamental, sí, no, porque no sé bien qué hace cada uno. Entonces, bueno, dale, hagámoslo. Porque al final, le dice, porque hay tareas que no hace nadie, hay tareas que las hacen, demoran más tiempo en hacerlas. Claro, y todo eso para vos es dinero, le dije. Todo eso, esas tareas que alguien le llevan más tiempo de hacer de la que está establecido, para el dueño de la empresa es una pérdida de dinero. Y para la persona es desmotivación también. ¿Por qué? Porque está faltando el encuadre, está faltando la estructura que diga, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto, y yo como dueño espero esto, esto y esto de vos. Si eso, que es muy difícil de llevar adelante, es muy complejo, por eso dice complejos mecanismos la definición, es realmente muy de poner en situación, de que las personas tomen conciencia de que es un trabajo a veces repetitivo, de juntarnos una vez a la semana a recordarnos qué hace el otro y qué hago yo. Y a veces parece una tarea tonta, pero también puedo contarles montones de ventajas que se han logrado en esa tarea tonta de sentarnos en círculos y recordarnos qué hacemos, porque en el momento del ejercicio de nuestro propio rol y de la urgencia que tenga nuestro propio rol, nosotros desconocemos lo que hace el otro. Vamos con las orejeras puestas para cumplir con nuestros objetivos. Y no vemos el del otro. Y a lo mejor en esa orejera puesta lo que hacemos es un paso que perjudica al otro, que lo deja fuera, que se encima con lo del otro, que no, o sea, y nosotros que somos argentinos, nos cuesta muchísimo más porque los argentinos no tenemos cultura de prevención. Por eso es muy difícil el equipo en Argentina. Los argentinos tenemos cultura de asistencia. Y esto es una crítica constructiva. Es así, nosotros hacemos, o ponemos un semáforo en una esquina después que hubieron muchos choques en esa esquina, ponemos reductores de velocidad en calles donde hay muchos accidentes, o sea, hacemos después. Si van a Canadá, por ejemplo, ellos hacen muchísimo antes. Ellos hacen 25 años antes, previendo que no pasen, y se van de mambo, porque se van a la otra punta también. Entonces, nosotros culturalmente somos asistencialistas y somos súper solidarios. Cuando hay que ayudar a alguien, nos movemos y somos súper solidarios. Pero al no trabajar con la ley de causa y efecto, al no resolver el efecto,
porque el efecto tiene una causa que lo provocó. Y si yo no intervengo sobre la causa, el efecto va a seguir provocándose. Entonces, la ley de causa y efecto es pensamiento sistémico. La asistencia es pensamiento lineal, es ir resolviendo a medida que las cosas van sucediendo. Este concepto que yo propongo trabajar de rol es sistémico. Formamos parte de una estructura donde cada parte tiene que estar articulada con la otra parte y que en términos de objetivos y de resultados, cada uno de nosotros tiene un pedacito de la torta. El resultado total se va a ver de la interacción de esas personas. Si las cosas salen bien es porque las personas se articularon y hicieron cada uno lo que tenía que hacer. Y lo hizo bien, además. Entonces, se me fue el machete. En verdad, el rol es muy importante, sumamente importante, es el nudo de toda comunicación humana. Si en una familia la mamá o el papá, el adulto, no hace, no cumple el rol de cuidado, de provisión, el rol que tiene que cumplir, y no es coherente con eso, o sea, es permisivo en la crianza, va a estar ayudando a una persona que en la vida adulta no va a terminar nunca nada, que no va a tener voluntad, que le va a costar, que va a empezar una cosa y no la va a terminar, que va a empezar otra y no la va a terminar, que va a ser temeroso, que va a ser inseguro a la mirada de los demás, porque fue creciendo en una habitación que se movía o en un espejo que se movía. Distinto el chico que fue criado en un encuadre fijo donde sus papás cumplían la palabra dada, y si la palabra era no, sostenían el no, si la palabra era sí, sostenían el sí. Entonces, va a ser más fácil ser eficaces y efectivos en el cumplimiento de la tarea, la segunda opción, la de los chicos que han sido criados en un contexto fijo, en un encuadre fijo, donde el rol de papá y mamá lo cumplen acabadamente, a aquellos contextos en donde papá y mamá o quienes sean los adultos que nos estén cuidando, criando, a veces me dicen, bueno, andate. El otro día un adolescente me contaba, dice, yo tengo un amigo que de la casa la madre lo echa. Dice, andate, no te quiero ver acá, quédate en la calle. Y le digo, ¿y a vos qué te pasa con eso? Porque es tu amigo, ¿verdad? No, mis papás no son así, pero mi vieja se va de mambo, es demasiado pesada, también está demasiado encima. Entonces no sirven ninguno de los extremos. Lo concreto es que él, ese adolescente y su amigo viven afuera. Uno porque lo echan y el otro porque están demasiado encima, y en los dos casos no hay límites claros. Porque en el caso de él, el chico con el que yo hablaba, hay una mamá permisivo paternalista que le resuelve todos los problemas. Que lo deja dormir, que lo despierta cuando ahora que las clases son online, lo despierta justo a la hora que empieza la clase, que lo lleva y lo trae. Esas cosas no nos sirven porque nos cortan las alas. Entonces, hay una mamá que se ocupa, que lo quiere tener en la casa, pero no lo deja, el mensaje que le da a su cerebro social es casi tan nocivo como el de la mamá que lo echa al chico y le dice, no te quiero en casa, andate con tus amigos. El mensaje al cerebro social es, soy más importante que vos, en el caso de la segunda mamá, y no sos capaz de, por eso lo hago yo en el caso de la primera mamá. O sea, eso en los lugares de trabajo también pasa.
Cuando hay un compañero que me dice, deja, yo te lo hago, tranquilo, qué sé yo, me está dando un mensaje a mi cerebro social. Me está diciendo, vos no sos capaz de hacerlo, por eso, pero en realidad no, esa persona lo hace por amor y lo hace porque quiere ser solidario. Y lo dice en serio, deja que yo lo hago porque te ayudo con esto, sin darse cuenta que a mi cerebro, a mi inconsciente, le está mandando un mensaje de incapacidad para hacer tal o cual cosa. Bueno, lo vamos a dejar acá, vamos en la próxima clase que tenemos presencial, que va a ser el 23, vamos a trabajar vamos a seguir trabajando el tema de los roles, porque de verdad son muy importantes y que ustedes puedan asumir su rol de técnicos en podología insertados en el grupo de trabajo en el que sea que estén, valorando, con profesionalidad y valorando absolutamente la importancia que tiene su profesión en ese rol en el que ustedes están en ese grupo de trabajo. Bueno, buen fin de semana, chicas. Que estén todas muy bien. Acuérdense, el próximo viernes a las 14 horas nos vamos a encontrar.